trabajar un cambio y poder encontrarnos con lo más profundo de nuestro ser, que es lo verdadero, que es nuestra esencia. Bienvenida, Eugenia Slaibe, terapeuta en biodescodificación, en un nuevo Despertándote en tu sueño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Aquí bienvenida, contenta. tu sonrisa. Debes tener algo muy Muchas gracias. importante para contar y muy creativo. Lo puedo leer en tu mirada. Ay, siempre tratamos de que, a ver, viste, yo creo que todo lo que uno pueda compartir, que va incorporando a diario, ¿no es cierto?, en las sesiones, en las charlas, en lo que se sigue uno formando y aprendiendo, escuchando a otros, compartiendo, siempre, ¿no es cierto?, tiene una utilidad y lo importante, no sé si, supongo que a vos te debe pasar, ¿no? Es que uno no deja de sorprenderse día a día. Y Claro, creo que esto es lo maravilloso, ¿no? Sobre todo cuando uno ya transita un camino holístico, porque son tantas cosas maravillosas que uno puede incorporar cada día y sobre todo en aquellas cosas que a uno le pasan en lo cotidiano, es decir, todo conflicto, todo síntoma, siempre es una oportunidad para es crecer. bienvenido, Es son bienvenidos, ¿no es cierto? bienvenido. Claro, Entonces, cuando ya lo incorporás como una filosofía de vida, es un desafío, lo tomás como un desafío y no como un problema. lo tomás Entonces, como código y no como error. claro, tal cual. Y aún si lo sentís como un error, porque es muy habitual que las personas digan, uy, me equivoqué, uy, cometí un error. Bueno, bienvenido también, porque del error se aprende. Y es muy distinto a sentir que, viste, una cosa es cometer un error y otra sentirlo, percibirlo como que cometiste un pecado, ¿no? Y ahí entramos en un gran tema que me parece Sí, bueno tocar hoy, que es la culpa. ¿Qué es la culpa? claro. Porque te digo, es fantástico ver en las sesiones, ¿no? Cómo siempre la culpa está metida ahí bien en lo profundo y nos cuesta tomar conciencia. ¿Viste? Las personas vienen y o mismo nosotros en el día a día decimos, pero a ver, ¿qué pasa? Hice lo mejor que pude, le puse energía, le puse ganas y sin embargo los resultados nos resultan quizá adversos, ¿viste? O tenemos un síntoma que se empieza a transformar como algo crónico, o salimos de un síntoma y aparece otro, o tenemos un accidente, o perdemos dinero, o nos despiden del trabajo, y pasan cosas, y uno dice, pero digamos, ¿qué está ocurriendo? Hay algo ahí. Y es la culpa inconsciente. Es decir, es muy importante tomar en cuenta y tomar conciencia de la culpa. No es fácil, no es fácil porque esto está metido, viste, en el inconsciente colectivo, en el inconsciente A través de muchas familiar. generaciones. Claro, a través de muchas generaciones, a través de la educación que recibimos, a través de la religión, eh, es decir, a través de la historia, es decir, uno va creciendo, ¿no? Con un concepto que si no lo tomamos en algún momento de la vida y decimos, tomamos conciencia de que de qué nos estamos sintiendo culpables, nos van a seguir pasando las mismas cosas. Mira, el otro día, por ejemplo, me parece, a mí me encanta siempre clarificarlo con algún ejemplo o alguna sesión, por eso siempre agradezco tanto a los consultantes porque se aprende muchísimo, ¿no es cierto? Y
y sobre todo que se permitan esa posibilidad de poder ver, ¿no es cierto?, más allá, qué hay detrás del síntoma, qué hay detrás de ese conflicto, ¿no? Y una consultante venía con un problema de espalda. Yo ya la había atendido por algún otro síntoma, ¿no? Entonces, esta vez venía con un dolor en la espalda en la zona de las lumbares, que es justamente la zona donde se carga la mayor parte del peso, ¿sí? Entonces, la ¿De qué pregunta peso enseguida, hablas? ¿De qué peso hablas? claro, ¿Físico o emocional? sí, sí, bueno, a ver, estás cargando, ¿no es Ok, cierto? Sería el sentido simbólico, quiero sí. decir, el peso es donde más se resiente si uno carga un peso, y ese peso, ¿viste? Es real o simbólico. Entonces, la Claro. primera pregunta es, ¿qué estás cargando que no deseas cargar? Silencio había, ¿viste? Es decir, ¿hay algún peso que no estás tolerando? ¿Hay una carga que te sentís obligada a llevar? Entonces, me dice, no, no sé, no, es que estoy muy cansada. ¿De qué estás cansada? Le digo, fíjate, hay alguna carga, hay algo de que te estás haciendo cargo y no tenés ganas de seguir haciéndote cargo. Sí, me dice, del cuidado de dos familiares, una tía y la mamá. Entonces, claro, me empieza a relatar y viene de una familia así con mandatos muy marcados, ¿sí? Donde esto de debes cuidar a la tía y a la abuela y a la madre venía como muy, ni siquiera implícito, sino bien explícito en la historia. Es decir, con, ¿no es cierto?, el padre que ya había fallecido, que antes de fallecer le deja el mandato expreso de cuidar a su hermana, que es esta tía, porque era soltera, porque no tenía hijos, entonces le deja el mandato expreso. Y esto se convirtió para ella, y querés que te cuente, médica de familia. Es decir, el mandato la llevó a convertirse no solo en médica para poder cumplir este mandato expreso de cuidado, sino médico de familia, es decir, no cualquier especialidad. ¿Me explico? Claro. Entonces, claro, ahí empieza a aparecer, decir, bueno, no, me gustaría no tener que hacerme más cargo, pero no puedo. Le digo, pero ¿por qué no podés? Y porque me da culpa. Entonces ahí entramos, viste, en otro terreno, que es este, porque a veces no alcanza con decir tomar conciencia de la creencia, es decir, aquí la creencia es si no cuido, ¿no es cierto?, a mis familiares, me van a dejar de querer. Entonces, ahí había algo más, que es esta culpa. Entonces nos metimos ahí con una serie de recursos que usamos en la sesión, porque ahí nos fue muy útil usar una constelación, ¿no es cierto?, dentro de la sesión, para poder ver a su papá, porque de alguna manera uno, si no toma, no alcanza con tomar conciencia de la culpa. O sea, tomar conciencia es un paso muy importante, y para eso uno tiene que hacer todo este trabajo de autoindagación. Es decir, preguntarte concretamente, ¿de qué te sentís culpable? ¿Desde cuándo? ¿Qué crees que perdés? ¿Qué crees que ganás? Es decir, ¿no es cierto? Porque cuando uno dice, ok, tomo conciencia de la creencia, tomo conciencia de la culpa. Muy bien, me siento culpable si no cumplo el mandato o sea, ¿por qué? Porque ahí hay una lealtad invisible que muchas veces hablamos también de eso. Es decir, es toda Sí, una cadena, ¿no? Me siento culpable y si no, y si dejo de cuidar, voy a ser desleal a papá, ponele, ¿no? O de donde venga. Entonces, ¿y qué hay detrás de eso? Tengo que seguir preguntándome, es decir, ¿por qué? ¿Qué creo? ¿Que me van a dejar de querer? ¿Que me van a juzgar? Yo no sé
siente culpable es porque cree que va a haber un juicio, va a haber alguien que te va a castigar. Por eso volvemos al principio, decíamos, una cosa es sentir que uno comete un error y otra cosa es creer que cometes un pecado, porque cuando hablamos de culpa, ya vamos más allá del error. Entonces ahí crees que te van a castigar, porque si aparece la culpa es porque uno cree o percibe que va a haber un castigo. Y ese castigo se va a traducir en que vas a dejar de pertenecer a la familia, te van a dejar de querer, te vas a quedar solo o sola. Entonces hicimos una constelación para poder conectar con su papá, muy breve, porque cuando las personas ya no están en este plano, con las constelaciones, al menos de cómo me he formado yo, las traemos un ratito nada más para poder ver, ¿viste? Conectar con esa energía, conectar con esto de que ella necesitaba hablar con su padre. ¿Para qué? Para que le pueda poder soltar o comprender si realmente estaba este mandato y en definitiva comprender que la carga que le había dejado no era de ella, era de él en todo caso. Y poder devolverle esa carga, ¿no es cierto?, a su papá y poder liberarse de esa carga que es la que venía cargando en su cuerpo, ¿sí? Si uno no toma conciencia de eso, esa carga la seguís llevando, por más que hagas el tratamiento médico, es decir, por más que está bien, obviamente ella venía tomando analgésicos, venía haciendo kinesio y no pasaba nada. Ese es el asunto. Por ahí te alivias un rato, pero si no vamos al fondo, es decir, ¿qué hay detrás del síntoma? O sea, ¿qué me está queriendo expresar? Y en este caso, fíjate, todo lo que el síntoma estaba expresando, ¿no? Eh, eh, Seguramente no te vas a liberar. O si liberás del dolor allí, después va a aparecer, porque esto es tan sutil, que se va a seguir colando. Entonces, al poder tomar conciencia de esto, incluso después dimos un paso más, que es liberarse de esa carga. La llamamos a la tía también dentro de la constelación y le entregamos la carga también a la tía, porque aquí, eh, es decir, obviamente esto requiere fortaleza, requiere coraje. Es posible, es decir, yo no digo que sea fácil, ¿no? Pero uno puede ir incorporando recursos que nos permitan, en definitiva, entender que si no hacemos este proceso, no terminamos de conectar con nosotros, porque nos estamos ocupando de los otros y no nos estamos ocupando de nosotros. Vos sabés que para mí fue maravillosa esta sesión, porque incluso ella descubre, en un momento dice, espera un poco, me dice, me acabo de dar cuenta que la misma carga se la acabo de trasladar a mi hija. O sea, ella le había empezado a adiestrar a la hija, le digo, ¿cuántos años tiene tu hija? 15. O sea, Roberto, ni mayor de edad, 15. Entonces se pone a llorar, obviamente fue muy emotivo porque, claro, se dio cuenta de que le estaba trasladando la misma carga que ella había recibido, se la había mandato general a la hija. Entonces dice, esto es terrible, pero bueno, está buenísimo. Me dice, está muy bueno darme cuenta, porque me dice, esto lo tengo que parar ya. Claro, porque si no es una cadena de mandatos que seguimos llevando hacia adelante. Entonces, cuando desde el presente podemos incorporar estos recursos, como la biodescodificación, las constelaciones, que nos ayudan a tomar conciencia, es desde el presente cuando tenemos la oportunidad de transformarlo y no seguir llevándolo hacia adelante. Y entonces ahí poder decir, suelto la culpa.
culpa, porque la culpa no nos permite construir. O sea, es uno de los sentimientos más destructivos que hay. Y nos colocamos en el rol de observador y decir, sí somos responsables, no somos culpables, pero sí somos responsables. No de lo que les pasa a los otros, porque los otros, cada uno es responsable de lo que está creando en su vida. Lo sumo uno puede ser Perdón, la causa, sí. ¿es responsable o inconsciente? Claro, bueno, en general muchas de las efectos que ocurren en nuestra vida, obviamente ocurren desde el inconsciente y luego cada uno tendrá que ver desde qué lugar creó esos efectos, Sí ¿no? se tiene que, nos tenemos que hacer cargo, pero no, Total. Hacernos cargo, claro, es hacernos, o sea, habla de responsabilidad y habla de decir qué estuve pensando, qué estoy sintiendo, qué acciones estoy llevando adelante, cómo me expreso, cómo me hablo, cómo le hablo a los otros, qué palabras utilizo, qué hago frente a un conflicto, qué hago frente a un síntoma. Es decir, eso es ser responsable y no ser culpable. Es decir, si estoy haciendo algo que me está incomodando, preguntarnos, ¿esto tengo ganas de hacerlo? ¿Lo elijo? ¿Por qué lo hago? ¿A quién estoy siendo leal? ¿Qué creo? ¿Que me van a dejar de querer? ¿Que me van a juzgar? Es todo el tiempo es hacerse estas para, preguntas, ¿no? Sí, este dolor es mío. este dolor es mío, esta carga es mía. No. Entonces, preguntarnos, poder tomar conciencia para que ese sería el primer paso, ¿no? Tomar conciencia de estas culpas, de estas cargas, de estos dolores que venimos cargando, de estos mandatos, para luego aceptarlos, porque una vez que tomas conciencia, es muy importante aceptar y luego de aceptar para dejar de pelearte con esto y decir, ok, a partir de aquí empieza la transformación. Y esto es responsabilidad de cada uno. Transformar ese dolor, Roberto, esa carga, ese mandato en algo Claro, porque, bueno, claro, porque si aprendizaje. cuando te hiciste primero consciente, después te haces la distraída, tu personalidad se divide como una patología esquizoide. A ver, Oh, ¿está claro? Me estoy total. dando cuenta y por otro lado lo estoy negando. Es que claro, es que si lo seguís negando, vas a seguir llevando hacia adelante más de lo mismo. Entonces vas a repetir el mismo tipo de experiencias, los mismos efectos. En cambio, si decís, ok, hasta acá llego con esto, eh, asumís tu responsabilidad de transformar y entonces convertís todo lo que sucede en una gran oportunidad de crecimiento y de evolución, por supuesto, ¿no? Bueno, qué bueno esta reflexión, ¿no? Tuya. Sí, Eh, Puedo ver sí. la profundidad de los océanos en que has buceado esta última semana. Siempre, y esto es lo Siempre, interesante, ¿no? Del claro, proceso claro, evolutivo. claro. Claro, Y te iba a animarnos a preguntar, ir. con aguas más profundas, este, Claro. ¿te está gustando más las constelaciones que la biodescodificación? No, me encantan ambos, es decir, Ah, son todos recursos. Me fascina la constelación como recurso que uno puede utilizar dentro de la sesión de biodescodificación. Entonces, amplifica, ¿viste? Es ah, decir, porque depende el consultante, depende el tipo de conflicto que trae, depende el síntoma, uno va combinando y esto es maravilloso, porque es en el momento de la sesión donde uno saca, ¿no es cierto?, la valija de recursos y entonces ve qué es lo que va siendo más útil, ¿no? Y está bueno, está muy bueno. Sí, hablando de, sí, sí. de sacar cosas, le pido a la gente que saque el bolígrafo y que anote, vamos a dar el WhatsApp de contacto de Eugenia, Gracias. que es
Si estás en el exterior, tenés que anteponer el prefijo más 549 y después 11 56 55 10 56. Y el Instagram muy simple, @eugebiodescodifica. Euge, muchas gracias por estar Bueno, y te esperamos la semana que viene, bueno, como siempre. muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que nos escuchen esta noche, a la radio, por el espacio y gracias a vos, Roberto, por tu calidez de siempre. Muchas gracias. Nos vemos Un a la abrazo. brevedad. Gracias. Gracias. Bye bye. Eugenia Zelaibe, terapeuta en biodescodificación, en otro Despertándote en tu sueño, aquí, desde el 106.7 de FM Milenio. Gracias.